Del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo segundo de Adviento, la liturgia nos presenta una serie de textos que nos hacen mirar la espera en Dios y al mismo tiempo la sorpresa de su presencia en medio de nosotros. Recordemos que a lo largo de esta primera semana de Adviento hemos meditado en esta presencia y ausencia aparente de Dios en nuestra vida y en la historia. Hoy el Señor, a través de este texto que hemos leído del profeta Isaías, nos presenta en primer lugar, bajo la metáfora de la hierba seca y de la flor marchita, la realidad del pueblo sumergido en el pecado. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos ese rescate que viene de Él. De hecho, en otro texto, más adelante dentro del libro de Isaías, el epílogo del capítulo 55, bajo otra simbología, se nos presenta la identidad del pueblo redimido. En cualquier caso, la unidad entre esta imagen que hemos escuchado y esta promesa de la redención enmarca este segundo domingo de Adviento, porque el cuerpo de la historia es ese tránsito que hacemos personal y comunitario desde nuestra situación de opresión, de sequedad, de pecado, hacia la redención, hacia la comunión con Dios y con los demás. Por eso hay que confiar en primer lugar en que Dios sabrá consolar a nuestro pueblo a través de la profecía, de los diferentes medios por los cuales hace llegar a nosotros su palabra. La palabra de Dios hoy nos dice, con fuerza, con contundencia, como dice el texto de Isaías, hoy el Señor, a través de la profecía de los profetas, nos grita: este pueblo ha cumplido ya su condena, ha sido perdonado, porque ha recibido de Dios un perdón. Prepárense, alístense. Dios ha trazado un camino a través del desierto que nos lleva a la comunión con Él. No hay que desesperar, porque se nos revelará la gloria de Dios, la gloria de el Señor que viene, que se acerca, pero que aún no ha llegado. Por eso, la liturgia nos invita a contemplar estos domingos sin el canto del Gloria, que será la corona litúrgica que se cantará en la misa de Navidad, precisamente cuando el Señor que viene y que se acerca llegue a su morada, a cada uno de nuestros corazones.
Pero hoy el mensaje de Dios se dirige tanto a nosotros que esperamos como a los mensajeros. Clamen con voz fuerte, griten como un pastor que pastorea su rebaño y que recoge en sus brazos a los corderos. Así el Señor hoy nos sostiene. El Señor consuela a su pueblo, nos consuela en medio de la dificultad, del dolor, de la tristeza. Por eso tenemos en primer lugar que reconocer que Él está ahí, en medio de nuestros momentos difíciles, en medio de las lamentaciones, de las lágrimas, de la tristeza, del desánimo, de los momentos en que parece que no hay nada. Ahí está Dios. La revelación de Dios en medio de su pueblo es, con mucha claridad, una palabra de paz, de confianza, que esta espera no será en vano, que esta espera llegará a su cumplimiento. Por eso, la voz de consuelo de Dios hoy nos invita a contemplar su presencia en medio de nuestro tiempo. Es una voz que suena en medio de la vida, de la dificultad, de los problemas, pero alcanzará su plenitud en la persona de Jesús. En Él todo será recapitulado, todo tendrá sentido, todo será redimido. Y entonces nos encontramos con el texto de Marcos, el inicio del Evangelio de Marcos. Este texto, tan bello y tan conocido por todos nosotros, encierra en el primer versículo la clave que nos ayudará a comprender todo el texto. En el principio, y sabemos que no se refiere al comienzo del libro porque sería algo evidente, sino este es el principio, la esencia, el núcleo, el corazón del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Estas dos partes que constituyen las dos grandes partes del Evangelio de Marcos, la primera que se desarrollará hasta el diálogo que Jesús tiene con Pedro y en el que lo nombra piedra sobre la que edificará la iglesia porque lo ha conocido, ha reconocido en él la revelación de Dios, su identidad como el Cristo. Esta es la primera parte, reconocer a Jesús como el Señor, como el enviado de Dios. Y la segunda parte, que se enmarca con la confesión de fe del centurión, indica con mucha fuerza y con mucha claridad que Jesús no es solo un enviado de Dios, no es solo un profeta, no es solo un hombre bueno y virtuoso que nos invita al bien y a la verdad, a la justicia y a la paz, sino que es el Hijo de Dios. Esa es la identidad de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos quiere, a través de estas dos características, de estos dos ejes, mostrarnos con mucha fuerza quién es Jesús. Esencia del Evangelio, de esta buena nueva acerca de Jesús, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Es para nosotros entonces bastante claro que el texto de San Marcos indica no solo el inicio y el programa del Evangelio, sino que a este Mesías, a este Cristo, que es también Hijo de Dios, en él se cumple la palabra de Isaías. Pero requiere que estemos listos, que estemos preparados. El Bautista nos invita ahora a una actitud profundamente de conversión, a una actitud en la que transformemos nuestras actitudes en el proyecto que Dios quiere para nosotros. Los signos que lo acompañan, esta vestidura, esta comida, no indican más que esa separación que tenemos que tener con respecto al mundo, con respecto a las cosas que nos distraen de lo fundamental, que nos distraen de Cristo.
Para eso requerimos la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá con el bautismo de Jesús. Preparemos, pues, nuestro corazón, de modo que estemos no solo dispuestos a reconocer a Jesús, sino que admitamos en nuestra vida el proyecto de Dios y lo asumamos con todas sus consecuencias, con toda su gravedad, con toda su fuerza y novedad, con todas sus consecuencias. El Salmo 84 nos presenta una súplica elevada al Señor que, confiando en su palabra, dirigimos todos, no solo el salmista, sino toda la asamblea, toda la iglesia, porque en Él encontramos la fuente de la misericordia y de la fidelidad. El Salmo que hemos cantado nos presenta una confesión de fe en la bondad de Dios. Confiamos y descubrimos que su presencia no es cosa del pasado, sino que está entre nosotros, está aquí. Dios anuncia que su promesa no pasará, que no se olvida de nosotros, que la misericordia y la fidelidad cantadas aquí se realizarán en el encuentro personal con Jesucristo. Ahí Él nos ofrece el perdón y en Él se cumplen todas las promesas que Dios nos ha hecho, porque Él es fiel a su palabra. Entonces podemos precisamente descubrir que Dios no se ha ido, sino que está entre nosotros. El final de la segunda carta de Pedro que hemos escuchado apunta en esta dirección. El Señor no tarda en cumplir su promesa, y si no lo ha realizado ahora, es porque nos tiene paciencia, porque espera nuestra conversión, porque espera nuestro compromiso, porque espera que nos arrepintamos de nuestra vida de desorden y de caos que hemos emprendido, alejándonos de Él. Está como el Padre misericordioso que espera a su Hijo, que ha decidido emprender un camino, un itinerario distinto. Y así, el final del tiempo y de la historia y de nuestra vida no ha llegado a su fin, porque Dios aún tiene esperanza en nosotros. Dios aún nos mira con amor, esperando que nos convirtamos. Al final, esta es una elección de cada uno. Como enseña el libro del Éxodo, hoy Dios pone delante de nosotros la vida, la comunión, la verdad, el amor, el camino de la salvación, pero también el camino que podemos elegir lejos de Él, el camino de la muerte, de la soledad, del sufrimiento, de la violencia, de la discriminación, de la injusticia. Quiera Dios que todas estas consecuencias morales y personales que se derivan de asumir un proyecto diferente al que Él nos propone, que Él nos ayude a descubrir en su persona, en su vida, en la vida divina, el fundamento de toda nuestra existencia, y así podamos decidir volver a Él, podamos decidir volver a su presencia, porque nos llama, porque nos ama, y porque Él sigue esperando de nosotros esa transformación de vida. Él está aquí, Él nos llama, nos ama y nos invita a transformar lo que somos. Por eso, en la oración colecta hemos rezado con mucha claridad y con mucha confianza que ninguna ocupación del aquí, del ahora, de nuestro tiempo, de nuestra tierra, de nuestro mundo, sea un obstáculo para aquellos que van con alegría y con prisa, con velocidad, con determinación al encuentro de Jesucristo. Así, confiando en el Señor, dispongámonos a vivir en esta semana en una auténtica espera, una espera no ingenua ni precipitada, sino fundada en el amor de Dios que tiene por nosotros, y así nuestra participación
en esta liturgia nos ayudará a valorar todas las cosas que tenemos y a poner nuestro corazón en los bienes del cielo. Que así sea.